Era una noche de julio de 1982 en el Milton Keynes Bowl, y 40.000 fans rugían de emoción esperando ver a Queen en todo su esplendor. Pero lo que nadie esperaba era que en menos de 10 minutos esa misma multitud estaría abucheando implacablemente a Freddie Mercury, el hombre que había conquistado estadios alrededor del mundo. Lo que sucedió después de esos abucheos no solo salvó el concierto, sino que se convirtió en una de las lecciones más poderosas sobre cómo transformar el rechazo en triunfo absoluto. Si quieres descubrir más historias increíbles como esta, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún detalle de las leyendas del rock. Milton Keynes Bowl era conocido como uno de los venues más desafiantes de Inglaterra. Su acústica particular y la disposición del público creaban una atmósfera única donde los artistas podían brillar o fracasar estrepitosamente. Esa noche de julio, Queen llegaba en medio de su Hot Space Tour, promocionando un álbum que había dividido a los fans y la crítica por igual. El disco representaba un alejamiento radical del sonido rockero tradicional de la banda, incorporando elementos de funk, disco y música electrónica que muchos puristas del rock consideraban una traición. Las apuestas no podían ser más altas. Este concierto determinaría si Queen podía mantener su conexión con el público británico o si su nueva dirección musical los había alejado definitivamente de sus raíces. Freddie Mercury sabía que enfrentaba a una audiencia escéptica. Brian May, Roger Taylor y John Deacon habían expresado sus propias reservas sobre cómo el público recibiría las nuevas canciones. La banda había pasado meses defendiendo su evolución musical en entrevistas, pero las palabras significaban poco comparadas con la reacción en vivo de 40.000 personas. Los técnicos de sonido ajustaban nerviosamente los equipos, conscientes de que la acústica del Milton Keynes podía magnificar tanto los aplausos como los abucheos. En el backstage la tensión era palpable. Mercury, vestido con su característico traje blanco ajustado, caminaba de un lado a otro, no con nerviosismo, sino con la energía concentrada de un gladiador preparándose para entrar a la arena. Sus compañeros de banda lo observaban con una mezcla de admiración y preocupación, sabiendo que el peso de la noche recaía principalmente sobre los hombros de su carismático frontman. Los primeros acordes resonaron a través del estadio cuando Queen subió al escenario. La multitud rugió inicialmente, pero esa euforia se transformó rápidamente en algo más complejo cuando la banda comenzó a interpretar material de Hot Space. Staying Power abrió el set, y aunque la energía era innegable, se podía sentir una resistencia sutil pero creciente entre el público. Los fans habían venido esperando We Will Rock You, Bohemian Rhapsody, y los himnos que habían convertido a Queen en leyendas. En su lugar, escuchaban sintetizadores, ritmos de disco y una versión de Queen que muchos no reconocían. Las caras en las primeras filas comenzaron a mostrar confusión, luego desaprobación. Cuando llegó el momento de Body Language, una de las canciones más controvertidas del álbum con sus referencias sexuales explícitas y su ritmo completamente ajeno al rock tradicional, la situación alcanzó un punto crítico. Los primeros abucheos comenzaron tímidamente desde las gradas más lejanas, pero como una onda expansiva, se extendieron por todo el estadio. Mercury continuó cantando, pero por primera vez en años, su voz parecía estar luchando contra la hostilidad del público en lugar de surfear sobre su adoración. La banda intercambió miradas preocupadas mientras los abucheos se intensificaban. Brian May ajustó su guitarra con más fuerza de la necesaria, Roger Taylor golpeaba sus platillos con una tensión evidente, y John Deacon mantenía la vista fija en sus cuerdas, evitando hacer contacto visual con la multitud hostil. Los técnicos de sonido desde su cabina observaban los medidores de audio registrando no solo la música, sino el creciente rugido de desaprobación. En las gradas, los fans comenzaron a gritar peticiones desesperadas por las canciones clásicas. «Queremos Bohemian Rhapsody», se escuchaba desde múltiples sectores. Algunos comenzaron a moverse hacia las salidas, expresando su frustración de la manera más contundente posible. Los periodistas presentes tomaban notas frenéticamente, sintiendo que estaban presenciando un momento definitorio
en la carrera de una de las bandas más grandes del mundo. El ambiente se había vuelto tan tenso que incluso los miembros del equipo técnico backstage comentaban entre susurros sobre la posibilidad de que Queen tuviera que abandonar el escenario. Pero Freddie Mercury no era un artista ordinario. En lugar de dejarse intimidar por la hostilidad creciente, comenzó a estudiar a la multitud con la precisión de un estratega militar. Durante los segundos entre canciones, mientras los abucheos alcanzaban su punto más intenso, Mercury tomó una decisión que cambiaría completamente el curso de la noche. Se acercó al micrófono, pero en lugar de defenderse o atacar al público, hizo algo inesperado. Comenzó a reírse. No era una risa nerviosa o defensiva, sino la risa genuina de alguien que acababa de entender perfectamente el juego que se estaba jugando. Con esa sonrisa característica que había conquistado el mundo, Mercury se dirigió directamente a la hostilidad del público. ¿Saben qué? Tienen razón. La confesión fue tan inesperada que los abucheos comenzaron a disminuir por pura curiosidad. Vinieron a escuchar rock and roll, y eso es exactamente lo que van a tener. Se giró hacia sus compañeros de banda, y con una simple mirada, comunicó un cambio de estrategia que no había sido ensayado, pero que todos entendieron instantáneamente. El momento decisivo llegó cuando Mercury se quitó la chaqueta de su traje con un movimiento teatral, la arrojó al suelo del escenario y gritó con toda la potencia de sus pulmones: «Esto es para ustedes, Reino Unido». Los primeros acordes de We Will Rock You comenzaron a resonar por todo el Milton Keynes Bowl, pero no en la versión de álbum que todos conocían. Era una versión extendida, más cruda, más poderosa, diseñada específicamente para transformar 40.000 escépticos en creyentes. Mercury comenzó a dirigir a la multitud como un director de orquesta, sus brazos moviéndose en perfecta sincronización con el stomp stomp clap que define la canción. En cuestión de segundos, la hostilidad se evaporó completamente, reemplazada por una participación tan intensa que el suelo del estadio literalmente vibraba bajo los pies de los asistentes. La transformación fue instantánea y absoluta. Los mismos fans que habían estado abucheando minutos antes ahora cantaban a todo pulmón, con sus puños en alto y sus voces uniéndose en un coro masivo que podía escucharse a kilómetros de distancia. Mercury había leído perfectamente el momento y la audiencia, entendiendo que lo que necesitaban no era una lección sobre evolución musical, sino una conexión emocional directa con la banda que habían amado durante años. El resto del concierto se convirtió en una masterclass de showmanship, con Queen alternando hábilmente entre sus himnos más conocidos y versiones reinterpretadas de las canciones de Hot Space que ahora el público recibía con una apertura completamente diferente. La energía era tan intensa que varios miembros del equipo técnico comentaron después que nunca habían presenciado una reversión tan dramática en la atmósfera de un concierto. Las consecuencias de esa noche se extendieron mucho más allá del Milton Keynes Bowl. Los videos bootleg del concierto se convirtieron en legendarios entre los fans de Queen, no por la calidad del audio o video, sino por capturar uno de los momentos más auténticos de conexión entre artista y audiencia en la historia del rock. La prensa, que había llegado esperando escribir sobre el declive de Queen, en su lugar publicó artículos sobre la capacidad incomparable de Freddie Mercury para leer y transformar una multitud. Más importante aún, la noche demostró que la verdadera grandeza artística no reside en imponer una visión, sino en encontrar formas creativas de conectar esa visión con las expectativas y emociones del público. Mercury había convertido un momento de crisis en una lección maestra sobre liderazgo, adaptabilidad y el poder de la humildad genuina combinada con talento excepcional. Esta historia nos enseña que los momentos más difíciles a menudo contienen las semillas de nuestros triunfos más grandes. Freddie Mercury nos mostró que el verdadero poder no está en resistir la adversidad, sino en transformarla en oportunidad. ¿Has tenido algún momento en tu vida donde convertiste el rechazo en victoria? Comparte tu historia en los comentarios y no olvides suscribirte para más lecciones inspiradoras de las leyendas de la música.